Fenomenal. Pues solo unas breves palabras para clausurar la 19ª edición del curso de Derecho Farmacéutico de la Fundación CEFI y procedo a dar paso luego a la conferencia del doctor Ignacio Hernández Medrano, a quien agradezco sinceramente su aportación a este interesante debate sobre biomedicina, medicamentos y salud pública. Para la Fundación CEFI es fantástico y un tremendo orgullo ver el interés y el nivel tan alto de los debates que se han producido a lo largo de estos 2 días. Y un ejemplo ha sido el último debate tan vivo y tan rico que hemos tenido en la última sesión. Esto se ha producido durante los 2 días de curso, cosa que, repito, al patronato y a la Fundación CEFI nos llena de orgullo ver el nivel tan alto y confirma las expectativas que teníamos sobre el curso de este año 2024. Las cuestiones analizadas, las novedades, los retos y las propuestas que se han ido apuntando durante estos 2 días reflejan la trascendencia de los contenidos a los que se enfrenta el día a día la industria farmacéutica. Como hemos tenido ocasión de comprobar, es necesario diseñar un escenario más amplio en favor de la innovación biomédica, con planteamientos que hagan una adecuada interpretación de la legislación, que mejoren los procesos, que atajen los problemas y eviten el conflicto ante los órganos jurisdiccionales. El sector farmacéutico y la innovación en general son motor de la economía nacional y, por tanto, demandan un tratamiento acorde con esta condición y con su continua búsqueda de la mejora de la salud. El compromiso con la salud, la innovación, los derechos de propiedad intelectual industrial deben ser pilares estratégicos. Las diferentes autoridades, en los procesos de debate y negociación de las reformas que se están llevando a cabo actualmente, deben ser firmes y claras en defensa de esta posición. De los temas tratados en el curso durante estos 2 días, podemos destacar una serie de ideas generales, principales y relevantes. Es necesario lograr una posición muy clara de apoyo a la innovación en el actual contexto de reforma legislativa del sector biomédico, tanto en la legislación farmacéutica comunitaria como en las reformas a nivel nacional. No mermar la protección actual, sino reforzar más la existente. Se puede lograr un mejor y más rápido acceso a la innovación, se puede mejorar la colaboración público-privada y también privada entre empresas, se debe replantear procedimientos y buscar sinergias que hagan más accesible la innovación en salud. La mejora en el acceso a medicamentos innovadores debe ser una prioridad al margen de condicionantes económicos y de decisiones de financiación. Se deben eliminar, mejorar las barreras burocráticas y conceptuales existentes actualmente para permitir que los tratamientos innovadores lleguen cuanto antes a los pacientes. Los derechos de exclusiva y su adecuada protección permiten no solo recuperar la inversión realizada en investigación y desarrollo, sino también contribuyen a fomentar los intereses competitivos del mercado. No debemos olvidar el valor estratégico y competitivo de la innovación, de las patentes y los derechos de propiedad industrial en el ámbito farmacéutico. Su protección debe ser una prioridad. No debemos ceder en el nivel de protección alcanzado y debemos evitar, una vez más, la continua judicialización. La importancia de la innovación incremental y de la exclusividad comercial de la protección de datos de registro son incuestionables para la innovación biomédica. Se deben evitar circunvalaciones en su protección. Asimismo, se debe reforzar una estrategia de financiación y precios que proporcione valor a la innovación. Se debe dar un tratamiento distinto a los medicamentos no financiados.
También se debe aclarar que es posible y permisible la promoción antes de la financiación y atender a las nuevas necesidades en materia de hospitalidad, de medicamentos, con la vista puesta en próximas normativas y regulaciones tanto a nivel nacional como a nivel autonómico. Es necesario un adecuado marco jurídico y práctico de desarrollo de las terapias avanzadas. La excepción de uso experimental debe ser eso, una excepción, y no debe convivir con el medicamento autorizado. Debemos aspirar también al reconocimiento explícito de los derechos de propiedad industrial y secretos comerciales en el uso secundario de datos. Que el Reglamento del Espacio Europeo de Datos de Salud, como acabamos de ver, contemple esta premisa de la misma forma que lo hace el Reglamento de Data Act. Tenemos grandes retos en materia de salud digital y también tenemos que hacer frente a los nuevos retos de la contratación pública de medicamentos innovadores. Por supuesto, reconociendo las virtudes de la transparencia, pero ponderando intereses y atendiendo a las peculiaridades propias del sector biomédico que avalan la confidencialidad de las ofertas comerciales. No solo por la existencia de un interés privado y competencial, sino también por la existencia de un claro interés público. La importancia del derecho de la competencia en este sector es fundamental. Debemos estar muy pendientes de la actualidad que, como hemos visto en los últimos años, ha sido intensa, destacando el reciente informe sectorial de la Comisión. Y termino, como no, con los agradecimientos sinceros y necesarios. En primer lugar, a los asistentes, a todos vosotros por vuestro interés en el curso y por la activa participación en los debates. Este año ha sido especialmente relevante la asistencia de la Administración, no solo nacional, sino también y por primera vez europea, que refleja la apertura al diálogo y el magnífico espíritu de la colaboración. Por primera vez también contamos con asistentes extranjeros, lo que demuestra que el interés de los contenidos no es solo de ámbito local. Agradecer también a los ponentes y moderadores por contribuir de una manera tan brillante a este debate del medicamento. Gracias por la fantástica respuesta que siempre nos dais. A la Administración, que bien moderando, bien con ponencias concretas, ha participado en el debate, enriqueciendo el diálogo conjunto en temas de gran interés. Nosotros, desde la Fundación CEFI, seguiremos trabajando, tratando de contribuir al estudio de las principales cuestiones jurídicas y las novedades más relevantes del sector farmacéutico. Y paso ahora a presentar al doctor Ignacio Hernández Medrano, leyendo o contándoos de manera breve su currículum. El doctor Medrano es neurólogo por el Hospital Ramón y Cajal, donde coordinó la estrategia de investigación. Es licenciado por la Singularity University, Silicon Valley. Ha sido repetidamente considerado por la prensa sanitaria como una de las personas más influyentes en salud digital en España. Premio Princesa de Girona en 2019 por haber fundado Mendelian del Reino Unido, diagnóstico de enfermedades raras con inteligencia artificial, y por Savannah. Forbes lo incluyó en 2021 en su lista de los 100 españoles más creativos del mundo de los negocios y en 2023 en la lista de los 23 Changemakers. Desde la Comisión Europea hasta la Real Academia Británica de la Ciencia, Ignacio Medrano es un ponente de recorrido internacional. Le agradecemos sinceramente su amable aceptación de la invitación a impartir la conferencia de cierre en la presente edición del curso de Derecho Farmacéutico, cuyo título es Inteligencia Artificial en Salud, separando hechos de ficción. Cuando quieras, por favor, Ignacio. Muchas gracias a todos. Bueno, pues buenas tardes a todos, muchas gracias, es un placer. Vamos directos al grano porque Napoleón no era bajo, de hecho era bastante alto. Walt Disney no pintó a Mickey Mouse, eso no es así, igual que no está congelado en ningún sitio. Los toros no se sienten atraídos por el rojo,
la muralla china no se ve desde el espacio. Sherlock Holmes nunca dice elemental, mi querido Watson, eso no está en los libros de Conan Doyle. De la misma manera que en Casablanca no se dice nunca tócala otra vez Sam, eso no está. Van Gogh no se cortó una oreja. Mozart no se llamaba Wolfgang Amadeus. Los vikingos no llevaban cascos con cuernos. Newton no tuvo nada que ver con ninguna manzana. El 666 no aparece en ningún escrito bíblico. Los avestruces no se esconden cuando hay peligro. Eso no pasa en la naturaleza. Einstein no era malo en matemáticas. Era muy bueno. Y por mucho que Superman nos hiciera creer lo contrario, los diamantes no son carbón a alta presión. No tiene nada que ver. Y esto es un poco lo que pasa con la inteligencia artificial, que la ficción nos ha confundido un poco en relación a lo que es. Y me gustaría dedicar unos minutos a intentar discurrir por ese camino entre la realidad, lo que es y lo que puede ser, para que nos podamos defender mejor con la ola que viene o que ya tenemos encima, ¿no? Y luego la centraremos en salud. Mira, en realidad el concepto de inteligencia artificial no para de cambiar. Es muy dinámico, yo diría que es líquido. Si tú te hubieses ido a la salida del Foro Romano, te hubieses puesto allí y le hubieses dicho a un ciudadano: mira, esta máquina que tengo aquí que puede sumar dos números cualesquiera, ¿esto te parece que es inteligencia artificial? Sin duda te habría dicho sí. Sin embargo, si te lo dijeran hoy dirías, pues es una calculadora, ¿no? Poco más. Y si te hubieses ido a la revolución industrial y le hubieses dicho, ¿y esta máquina un poco más sofisticada que puede hacer ecuaciones complejas es inteligencia artificial? En 1850 te habrían contestado que sí, pero hoy dirías, pues eso es un ordenador sencillito. Y si te vas a 1950 y dices, ¿y una máquina que le gane al ser humano al ajedrez, eso es inteligencia artificial? Pues te habrían dicho que seguro que sí. Y hoy dices, pues un programita cualquiera de un ordenador un poco más potente. Y si hace unos años, muy pocos años, te hubieses ido y le hubieses dicho, ¿y una máquina que es capaz de sacar la máxima nota en el examen MIR es inteligencia artificial? Te habrían dicho, seguro que sí. ¿Y hoy? ¿Hoy todavía seguimos diciendo que sí? ¿Pero por cuánto tiempo? Porque en realidad esta es la pequeña gran maldición de la IA, que a medida que vamos consiguiendo que los ordenadores hagan nuevas funciones inicialmente atribuidas a los humanos, les quitamos el apellido de IA y parece que nunca llega. Pero en realidad siempre está llegando y es un concepto que arbitrariamente vamos manejando. Lo que quiero decir con esto es que en este momento, en este preciso instante de la historia, un poco arbitrariamente hemos decidido asimilar el concepto de inteligencia artificial a una tecnología muy concreta, con un nombre muy concreto, que es el aprendizaje automático. Pero dentro de unos años la inteligencia artificial será otra cosa. Ahora mismo nos ha tocado asimilarla a eso y por eso vamos a entrar un poquito más en ella. Y yo no conozco, llevo bastantes años contándole a compañeros médicos en el hospital, en sociedades médicas, en congresos y también fuera de mi ámbito sanitario, lo que es la inteligencia artificial, y yo nunca he encontrado una metáfora mejor que la del traductor de Google. Porque fíjate, el traductor de Google traduce todos los idiomas del mundo, pero no conoce ninguno. Piénsalo un momento. No sabe nada de sintaxis, no sabe nada de gramática, no sabe nada de ningún idioma y los traduce todos. ¿Y eso cómo puede ser? Pues es muy fácil, porque lo que hace es que aprende por repetición, por casos, por ejemplos. En realidad no es muy distinto de lo que hace un niño en casa. Cuando somos pequeñitos y aprendemos de nuestros padres, no nos enseñan las reglas gramaticales, nos enseñan por repetición. Y de lo que todos tenemos experiencia es de que eso es mucho más eficiente que después apuntarte a clases de un idioma. Pues este es uno de los trucos que tiene nuestra sociedad o nuestra cultura, y es habernos hecho creer que aprender por reglas, de manera muy cartesiana, muy platónica, es lo mejor, es lo que funciona, cuando en realidad tenemos experiencia de que en la vida casi todo lo aprendemos por repetición, por casos. Y ese aprendizaje por repetición tiene un nombre un poquito más técnico, que es el reconocimiento de patrones. Y se puede dar un nombre un poquito más técnico que nos da un poco igual, que es heurística, pero da igual. Lo importante es entender que los niños aprenden así y que hace 10 años una gente muy genial en California, en Silicon Valley, quizá en el MIT de Boston, quizá en Tel Aviv, quizá en Londres, dijeron, oye, ¿por qué no hacemos lo mismo con las máquinas? ¿Por qué no, en vez de hacer como hemos hecho hasta 2014,
programarlas con reglas, empezamos a hacer como con nuestros hijos, enseñarles por repetición. Si las cosas funcionan, esto será mucho más eficiente. Y lo pusieron en marcha y empezó a funcionar. Y fue maravilloso, porque ni siquiera se sabe bien por qué funciona, pero funciona. Y como os digo, tiene un nombre que es aprendizaje automático. En inglés la traducción no es directa, es Machine Learning. Y el Machine Learning, como ya os he adelantado, es el responsable de que no paremos de hablar de inteligencia artificial. Una vez más, en vez de darte reglas, ordenador, como hubiese hecho con un ordenador de 2014 hacia atrás, estábamos un poco atascados con la IA, te doy problemas resueltos, casos, ejemplos, para que por ti mismo, esa es la gran diferencia, inconscientemente, como haría un niño, infieras la regla. Y eso tiene una gran ventaja, una gran diferencia, y es que puedes anticipar problemas aunque sea la primera vez que los has visto. Puedes saber que una mesa es una mesa aunque no hayas visto esa mesa concreta. Esa es la gran revolución de la tecnología de la información de 10 años para acá y es la responsable de todo lo que estamos viviendo. Es lo que hace que Amazon, que no era nadie en el mundo del retail, pues en muy pocos años se convierta en lo que es, porque es capaz de anticipar, en base a lo visto previamente, quién comprará, cuándo y cómo. Es lo que hace que Netflix, que no era nadie en el cine, se convierta en la primera empresa de cine del mundo, porque en base al pasado puede anticipar quién, cómo y cuándo le va a gustar algo, y así podríamos estar citando ejemplos toda la tarde. Si abres el periódico al azar, hoy habrá un nuevo caso seguro de un Machine Learning haciendo algún tipo de disrupción, si esa palabra existiera, en algún tipo de industria. Machine Learning para descifrar lenguas perdidas antiguas, para arquitectura, para nuevas recetas en gastronomía, para anticipar la estrategia de otros equipos en el fútbol. Machine Learning para todo, máquinas que han aprendido a aprender. Eso es lo que hemos cambiado los humanos de muy poquitos años para acá. Y la revolución, como os podéis imaginar, es total. Porque si ahora tenemos ordenadores que aprenden, imaginaos las consecuencias. Bueno, yo ahora estaría tentado, como os digo, de entrar y no parar de hablar, porque esto es muy divertido, de todas las cosas que la inteligencia artificial va a hacer, entre ellas, pues, cambiar enormemente las condiciones del mercado laboral, pero yo no me voy a ir por ahí, porque esto es sanidad, y me voy a ir por donde me toca, que es por la sanidad. Mirad, tanto es así, tanto las máquinas son ahora capaces de aprender, y tanto aprendemos por repetición y no por reglas, no me cansaré de decirlo, porque en realidad si sabes eso ya lo sabes todo, da igual las noticias que te lleguen de IA, lo vas a colocar en la caja adecuada y es un poco mi intención hoy, ¿no? Tanto es así que en una universidad americana, 2 profesores, uno de Machine Learning, que en realidad no se llama de Machine Learning, se llama de Ciencia de Datos, Data Science, y un profesor de Medicina, un poco en plan de juego, le dice el de Machine Learning, mira, yo te digo que las palomas que utilizo para estudiar esto del aprendizaje por repetición, son capaces de ver malignidad en placas de anatomía patológica y en TAC, tumores malignos, mejor que tus residentes médicos. Y lo demuestran y lo publican. Porque, de nuevo, aunque nos creemos que aprendemos, aprendemos por repetición y hasta una paloma, si le das suficiente repetición, puede hacerlo mejor que nosotros, cuanto menos un ordenador. Por eso no nos sorprende que cuando miras a la lista de aprobaciones por la FDA en Estados Unidos de sistemas de inteligencia artificial en medicina, pues no pare de crecer. Corregidme si me equivoco, sabréis más que yo de esto, debemos andar por unas 200 aprobaciones más o menos y unas 700 preaprobaciones de los últimos años, ¿no? A mí me hace mucha gracia cuando a veces me dicen, Nacho, ven a hablarnos del futuro. Y yo, ¿pero cómo que el futuro? Pero si la primera aprobación de un sistema de IA en medicina es de 2014, si se aprueban todas las semanas, a través de todas las áreas diagnósticas, pronósticas y terapéuticas, en todas las especialidades, en muchos países del mundo. No es el futuro, es una realidad que tenemos encima y que después tendremos que ir colocando, y eso es parte de vuestro trabajo, ¿no?, como juristas. En ese sentido, sabéis más que yo de esto, me adentro aquí en terreno peligroso, y es para discusión, pero yo he visto que lo que ha pasado, visto muy desde fuera, muy generalista, es que cuando han llegado los algoritmos de IA a la medicina, como no teníamos una caja regulatoria en la que meterlos, hemos decidido meterlos como si fueran medical device. Yo tengo que deciros que yo como médico eso no lo entiendo, porque una escala de riesgo, como las que utilizábamos antes de la IA, es información, y la información no es un dispositivo médico, no es un catéter ni un electrocardiograma. Un libro de medicina sirve para diagnosticar,
y no por eso es un dispositivo médico. Esto es información. No entiendo que tenga que tratarse como un aparato. Otra cosa son aparatos que llevan IA incorporada. Eso es otro debate. Pero solo el algoritmo medical device, o para obtener el marcado CE aquí lo mismo, no termino de entenderlo. Me apenó de alguna manera ver que el Reino Unido seguía los pasos de la FDA y mucho me temo que la EMA va por el mismo sitio, aunque yo confío en que en unos años se van a dar cuenta de que eso no tiene sentido y eso va a cambiar. Porque si no, la innovación se va a frenar y los pacientes se van a morir más, porque no nos va a dar tiempo a sacar algoritmos predictivos al ritmo que la medicina demanda, como hacíamos antes con nuestra metodología normal de obtener información. Pero mirad, lo que es un hecho ese paréntesis con el que podemos debatir, es que no solamente a nivel de aprobaciones, a nivel de producción científica en medicina usando inteligencia artificial, la curva es enormemente exponencial. Esto ya se predijo. En 2014, más o menos, algunos médicos empezamos a interesarnos por esto, de que el Machine Learning iba a llegar a la medicina, y decíamos cosas así, que por sus características la curva de los artículos médicos usando IA iba a ser exponencial, y más o menos se está cumpliendo. Y esto, la exponencialidad, ya sabéis que es muy curiosa porque es muy contraintuitiva. Esto significa que el año que viene será mucho más de lo que la mente es capaz de anticipar, y no digamos ya en 2 años o en 3 años, ¿no? Vamos hacia un lugar singular en el que esto crece muy deprisa. Pero mirad, no hemos llegado hasta aquí solamente para crear ordenadores que sean capaces de hacer lo mismo que ya hacíamos los humanos, pero un poquito más automatizado o un poquito más rápido. Hemos venido para que hagan algo, yo diría, bastante más interesante, y es hacer cosas que nosotros no podríamos hacer ni aunque tuviéramos 1000 años. Esto es lo que a mí me interesa de la IA. Eric Topol, que es la mayor autoridad en el mundo en medicina e inteligencia artificial, es un cardiólogo que está en San Diego y he tenido la suerte de trabajar con él, habla de los ojos de la máquina. Me gusta esa metáfora, porque él lo que te está diciendo es lo siguiente. Mira, aunque no tengas una formación médica, se entiende muy bien. Cojamos un ejemplo como puede ser el electrocardiograma. Podría ser cualquier otro, un TAC, pero un electrocardiograma nos sirve. Si un cardiólogo que lleva muchos años viendo electrocardiogramas, mira ese electrocardiograma que hay ahí, no es capaz de saber, por ejemplo, el sexo o la edad de ese paciente. Sencillamente no lo puede ver. Sin embargo, una máquina, cuando la pusieron a prueba, con Machine Learning, fue capaz de verlo, pero no sabemos por qué. Es interesante, la máquina maneja cantidades de variables tan grandes que puede ver correlaciones o asociaciones donde la mente humana no las ve. Claro, para el sexo o la edad eso te da igual, no tiene ninguna utilidad clínica. Pero imagínate que ahora, con electrocardiograma, puedo ver quién tiene anemia, o quién tiene un fallo renal, o quién tiene un infarto de miocardio. Algo que ni todos los cardiólogos del mundo juntos podrían ver. Esto es lo fascinante, que este Machine Learning es también una especie de matemática mejorada con computación, con programación informática, que puede hacer algo muy poderoso, y es ver más allá. Y eso nos da algunos poderes nuevos a los seres humanos que son interesantes. Porque os he puesto un ejemplo, que es el electrocardiograma, pero te lo puedes llevar a donde quieras. Hace poco veo un artículo por el que en una radiografía de tórax un Machine Learning puede saber quién es diabético. Y tú dices, pero ¿y eso? Pues eso un médico sería imposible hacerlo. Nosotros en una placa de tórax nunca podrías ver quién tiene diabetes. Pero la cosa empieza como a exagerarse más, se empieza a expandir la distancia entre lo que sería intuitivo, lógico para un médico, un humano, y lo que la máquina puede ver. De repente nos encontramos con ese artículo que nos deja estupefactos hace unos meses, por el que grabando la voz de alguien 8 segundos sabemos si es diabético. ¿Y esto hasta dónde va a seguir? ¿Veis dónde quiero llegar? ¿Veis que no vamos a un sitio tan simple como que la máquina va a automatizar cosas? Es mucho más interesante. La máquina ve cosas que aparentemente están muy alejadas, muy distantes, en términos de encontrar el diagnóstico o el pronóstico de un paciente. Y esa distancia no va a parar de expandirse a medida que le vayamos dando más datos. Eso que antiguamente llamábamos el Big Data, que ya casi hemos dejado de usarlo, pero que nos daba una idea de que los datos son necesarios para que el Machine Learning pueda hacer estas cosas tan fascinantes. Esto desemboca, y me voy a seguir un poquito más técnico, pero no voy a dejar que nadie se quede atrás, desemboca en una distinción que me gusta hacer y me parece importante, porque sin esto no se ve la magnitud de la ola que tenemos encima. Y es la diferencia
en dos tipos de tareas que estos Machine Learning van a poder hacer con esa asociación de variables por encima de la capacidad humana. Esta distinción, que creo que no veréis en otro sitio, porque me la inventé, pero creo que es útil académicamente, que es la diferencia entre clasificación y predicción, forecasting se diría en inglés. ¿Por qué lo digo? Porque la máquina al final, una de las grandes tareas que va a hacer a base de ver muchos ejemplos es distinguir cosas que nosotros no distinguiríamos. Por ejemplo, un ejemplo muy bueno, el reconocimiento facial. La máquina es capaz de distinguir caras mejor que la corteza visual humana a partir de un número determinado de casos. Y esta tecnología, que como bien sabéis empezó utilizando la policía china para detectar a gente en busca y captura en los estadios, creo que detectaban 6 de media por partido, ahora la tenemos todos en los móviles y bueno, tenemos ahí a la Comisión Europea frenando su uso, afortunadamente, pero nos da una buena idea de Machine Learning para clasificar. Pero ¿qué tal si nos vamos a la derecha de la pantalla y nos vamos a otro sitio que es adelantarnos en la línea temporal? Como este grupo indio que a una empresa americana le fabrica un Machine Learning que es capaz de predecir qué adolescentes llegarán más probablemente a top model para invertir en ellos. Y lo hace mejor que el experto que lleva toda la vida haciéndolo. Y dices, bueno, ¿es belleza humana? Sí, vale, es belleza humana, pero al final son píxeles. Y lo puede hacer, y lo demuestran y lo publican. ¿Y yo por qué incido tanto en esta distinción? Mirad, porque en medicina es lo mismo. Vas a tener casos de Machine Learning clasificatorios, como ese artículo en JAMA, en la revista prestigiosa JAMA, hecho por Google DeepMind en el Reino Unido en 2016, que se hizo muy famoso, por el que empezamos a ver el poder de esto, en la retinopatía, en el fondo de ojo, podían ver quién tenía una enfermedad, algo que los oftalmólogos no podían hacer, clasifica quién tiene de quién no tiene, pero ¿qué tal si te vas a la otra parte? ¿Qué tal si dices, no, por el fondo de ojo el Machine Learning te dice quién tendrá retinopatía diabética? Por el fondo de ojo te digo quién tendrá un infarto. De repente, esas ventanas, esa vista superpoderosa de la máquina ya no solo ve más que nosotros en presente, también ve el futuro. Y esto no es una conjetura, esto está publicado en Nature y además tiene ya unos años. Y yo el día que vi esto a mí me cambió la vida. El día que yo vi en Nature que mirando al fondo haciendo un fondo de ojo, yo he hecho miles en mi vida, los neurólogos hacemos muchos también, aunque no seamos oftalmólogos, yo podía ver en esos vasos retinianos con una máquina quién iba a tener en el futuro un infarto, me di cuenta de que esto lo iba a cambiar todo, iba a cambiar 5.000 años de medicina. Y en eso es en lo que estamos empezando a vivir ese momento. Porque Machine Learning en medicina puede ser clasificación, diagnóstico, fenomenal. Y esto es muy curioso, porque esa primera línea es de la que todo el mundo habla. Es la que vas a ver en los periódicos, es de la que van a hablar los políticos, los inversores, los periodistas, es por la que te preguntan. ¿Por qué? Porque es más fácil de entender. Una máquina que distingue A de B, diagnostica. Bien, está bien, no lo desprecio. Puede haber proyectos muy interesantes, muy en el lado de la eficiencia. Claro, si en vez tienes 1000 pacientes en la puerta y los va viendo un robot, te los va clasificando, eficiencia. Tiene que ver con el dinero, tiene que ver con la automatización, con la industrialización. Está bien, pero a mí como clínico y como paciente, lo que me fascina es lo de abajo. Un Machine Learning que me dice a mí particularmente qué me va a pasar. Si voy a tener algo o no, si voy a responder a un fármaco o no cuando tenga cáncer. La estratificación de riesgo. Esto que veníamos llamando muchos años la medicina de precisión, pero que no era una realidad. ¿Por qué no era una realidad? Porque no teníamos inteligencia artificial. Pero ahora la tenemos y la medicina de precisión pasa a ser una realidad. Y esto es fascinante. Claro, pero si yo tengo que construir esto, no me puedo quedar solamente en las matemáticas computacionales. Necesitaré la madre, la salsa, que es los datos, ¿no? Tendré que darle datos a la máquina para que construya. Y mirad, una cosa curiosa que ha pasado es que esto empezó con datos muy verticales. Radiografías de tórax y Machine Learning. Electrocardiogramas y Machine Learning. Genomas y Machine Learning. E íbamos respondiendo preguntas. Pero de unos años para acá empezamos a ver cosas como la de este equipo chino que empieza a mezclar capas de datos. Y dices, un momento, es fondo de ojo y genoma y te predigo degeneración macular. 2 capas de datos médicas. Claro, nosotros somos multicapa, ¿no? Tenemos muchas capas dentro de nosotros.
el proteoma, el microbioma, el metaboloma, tenemos mucho. Entonces, esto empieza a enrevesarse más. No, es TAC de tórax y datos de historia clínica. Y con eso te predigo quién tendrá una embolia de pulmón. O como este Nature, que también es bastante llamativo, en el que dices, no, en estos pacientes que tienen este cáncer de pulmón, pensad en esto un momento, cáncer de pulmón, muy grave, ¿qué tratamiento le doy? Como oncólogo ya no le doy el mismo a todos, sino que en base a tu genoma, tu corte de anatomía patológica de tu biopsia y tu TAC, un Machine Learning me dice que vas a responder probablemente a este fármaco. No hace falta que diga que cambia la vida de los pacientes y que cambia la vida de la industria farmacéutica. Hace unos años que hicimos una predicción, y es que la industria farmacéutica dejaría de vender solo fármacos, vendería paquetes en los que va un fármaco con un algoritmo que predice. Lo que pasa es que los factores económicos no se alinean mucho, porque eso en general a la industria no le interesa demasiado, más probable que tus resultados sean peores si haces eso que si no lo haces, pero va a llegar igual desde las comisiones de farmacia, solo que es más lento. El caso es que eso científicamente y como paciente es muy interesante. Bueno, una de las personas que más sabe en el mundo de esto, que es el Chief Information Officer de la Clínica Mayo, hace poco yo le escuchaba y él decía, mira, si esto es así, los proyectos cada vez van a ser más multicapa, a la gente, a los investigadores, a los gestores de hospital que tienen grandes ideas, les tendrás que dar una arquitectura, les tendrás que dar esas capas de datos bien montaditas en el hospital para que lancen sus preguntas al Machine Learning, ¿no? Y entonces él recomienda un orden a seguir. Él te dice, empieza por las imágenes, luego métele datos estructurados de la historia clínica, luego métele datos desestructurado, luego métele el mundo de los wearables, los sensores, los relojes, los Apple Watch, luego métele las ómicas, la genómica y luego ya datos del medio ambiente. Y más o menos lo que ocurre es que en el mundo después del COVID, cuando nos damos cuenta de que la inteligencia de datos sanitarios salva vidas y que aquí estábamos muy retrasados respecto a Oriente, empezamos a crear cosas que siguen más o menos este modelo y este patrón. Y unos hospitales van más atrás y otros más adelante. Y una comunidad autónoma saca el pliego y otra no lo saca. Pero más o menos todos los occidentales vamos en la dirección de crear espacios de datos, llámalo europeo, llámalo americano, llámalo como quieras, pero entendemos que necesitamos estos lagos de datos, data lakes, porque si no el Machine Learning se queda en un deseo, ¿no? Bueno, esto es algo que quería mencionar. Yo hace unos años empecé a pensar que cuando te dan la oportunidad, como tengo yo hoy, y que agradezco de estar delante de personas utilizando su tiempo para contarles algo, creo que tan malo es hablar solo de lo que tú haces, porque entonces eres un pesado, como no hablar nada. Yo tendía a no hablar nada por esto de que no te llevan comercial, pero también he descubierto que la gente quiere decir, oye, tú aparte de ser un charlatán, ¿a qué te dedicas? Bueno, pues yo no solo doy charlas, yo tengo un proyecto que impulsa aquello de lo que estoy hablando, que se llama Sabana, que creamos hace 10 años y que no es muy distinto. Básicamente nosotros lo que hacemos desde hace 10 años es ir a cualquier hospital, esté muy adelantado en el lago de datos o muy atrasado, y le decimos, mira, no me importa dónde estés, yo te voy a ayudar a estar un poquito mejor en esa creación de un lago de datos para poder hacer IA. Entonces te voy a dar una herramienta basada en IA que anonimiza el texto libre y que te permite entrar en el mundo de la privacidad de otra manera, y luego una vez tienes eso te voy a dar modelos que te estructuran los datos, te los armonizan, te los estandarizan para poder hacer toda esta IA de la que estamos hablando. Y bueno, 10 años después, esto es una realidad en 13 países, en más de 200 hospitales, y que nosotros sepamos, pues somos la plataforma de datos clínicos más grande, que más información ha leído del mundo. Ni Google nos gana, es una empresa española, nacida aquí en Madrid, aquí al lado de hecho, y que sigue creciendo, expandiendo esa misión de que los hospitales y las consejerías de salud y allá donde vamos puedan caminar más hacia esos lagos de datos para que la idea de la IA llegue antes y antes podamos hacer algoritmos que salvan la vida de la gente porque son precisos en esa medicina individualizada, ¿no? Nos dedicamos con fervor a hacer cosas como esta, muy parecido a lo que ahora hemos visto con ChatGPT, que para nosotros ha sido muy importante comercialmente, pero nos ha ayudado mucho a que se entienda lo que hacemos. Coger una historia clínica escrita por un médico como esté, da igual que esté muy desordenada, y con técnicas lingüísticas de lo que se llama procesamiento del lenguaje natural, pues somos capaces de estructurar eso en bases de datos con calidad
y ahorramos el esfuerzo humano de generar bases de datos y cambiamos un poco el mundo de los ensayos clínicos. Esos son tablas reales de ensayos clínicos que ha hecho un robot, ha hecho una inteligencia artificial. No ha habido un humano que haya tenido que capturar esas variables. Se han capturado directamente de lo que los médicos escriben en su actividad cotidiana en los hospitales. Y eso es el sustrato sobre el que tú puedes después correr modelos en cualquier área terapéutica, y eso acaba desembocando en cosas reales y tangibles, como por ejemplo este algoritmo que hicimos con oncólogos de los hospitales así más grandes españoles, liderado por el Gregorio Marañón, que nos permite predecir en cada paciente individual que tiene un tumor sólido maligno si va a tener un sangrado o una trombosis, y así el oncólogo puede tomar una decisión en un momento tan difícil. Y como este, pues tenemos muchos otros, ¿no? Pero quería, sin ponerme más técnico, entrar en que esto tiene una aplicación real y práctica que a día de hoy, 10 años después, por suerte, nos ha costado mucho llegar aquí, ya es cierta, es un hecho, y como os decía, pues con la suerte de poder expandirlo alrededor del mundo. Pero yo, alejándome ya de Savannah y de lo que somos nosotros y lo que hacemos, estaba contando una visión más grande, que es esta especie de tránsito en el que estamos. De tal manera que igual que hubo un movimiento de una medicina que hacían los médicos antiguos, los farmacéuticos, los enfermeros, que era una medicina basada en los síntomas o intuitiva, hacia una medicina basada en pruebas, en evidencia científica, en estadística. Ahora estamos en una nueva transición, muy interesante, una transición hacia una medicina basada en, ¿cómo lo quieres llamar? Matemáticas computacionales, machine learning, aprendizaje automático, inteligencia artificial, da igual el nombre. Lo bueno cuando ya tienes el concepto es que le pierdes el miedo al nombre. Te da igual, no te pones nervioso porque alguien diga inteligencia artificial marketingianamente, porque bueno, pues te parece lícito que lo haga y simplemente te quedas con lo que hay detrás, ¿no? Ciencia de datos, multicapa, que es en lo que estamos, ¿no? Pero por supuesto que esta visión que yo estoy contando, no hace falta que os diga que tiene problemas y limitaciones y sesgos, ¿no? No podría ser tan perfecto y que mañana cure todas las enfermedades, ¿no? Y quería dedicar un par de minutos a hablar sobre algunas de las dificultades que estamos viendo, porque creo que son interesantes, nos ayudan además desde el punto de vista regulatorio, ¿no? Fíjate, cuando ese mismo algoritmo que a mí me fascinó, el de Google DeepMind, el del Reino Unido, el que en el fondo de ojo era capaz de ver quién tenía una enfermedad de la retina mejor que los oftalmólogos y que cambió el mundo, cuando ese se lo llevan a Estados Unidos, la FDA lo aprueba y a día de hoy, de facto, tienes en los supermercados americanos, en algunos estados, una IA plenamente autónoma diagnosticando a los pacientes y derivándolos. Eso es una realidad. Pero cuando ese mismo algoritmo, y ellos mismos lo publican, se lo llevan a la India, a Indonesia, no funciona. Dices, bueno, ¿y por qué no funciona? Pues amigos tecnólogos, bienvenidos a la sanidad. Porque una cosa es lo que tú haces en el laboratorio, como muy bien sabemos con los fármacos, aquello que estudiábamos en la carrera de la eficacia y la efectividad. Una cosa es la teoría y otra cosa es cuando sales a la vida real con los pacientes y los fármacos no funcionan igual. Pues con la IA es igual. ¿Qué problemas puede haber aquí? De todo. La captura de imagen. Hay unos que hablan de human in the loop, ¿no? Como diciendo, cuando metes al humano todo se fastidia, ¿no? Es decir, el algoritmo va muy bien ahí en los cuarteles generales de Palo Alto, en Mountain View, en California, pero no cuando los metes ahí a un enfermero recogiendo el dato o a un médico. Bueno, validación. Necesitas validación real, ¿no? Esto va muy rápido. Fíjate, desde que salieron las intervenciones, los fármacos, los ensayos clínicos en los años 80, finales de los 70, hasta que teníamos guías para hacer correctamente los ensayos clínicos, pasaron muchos años, 20, 30, no sé, un montón. Sin embargo, desde que ha empezado a salir la IA hasta que tienes las guías correctas para hacer algoritmos y publicarlos, han pasado 2, 3 años. Las cosas cada vez van más rápidas, ¿no? Los ciclos. Gary Collins es probablemente la persona que más sabe de esto. Es este arquetipo de epidemiólogo británico muy estricto y muy severo con la IA. A mí me encanta, está en Oxford, nos apuntamos a sus cursos en Savannah y es un metodólogo que dice cuidado, cuidado, porque yo tengo un observatorio de los modelos, por ejemplo, del COVID, él ha cogido el COVID como ejemplo, y la mayoría de lo que se publica no funciona. Claro, que yo cuando leo esto pienso, claro, Gary Collins, pero ¿qué te esperabas? Esto ya era así en la literatura médica normal.
Y esto quizá, bueno, según lo metido que estés en el mundo, eres más conocedor o menos, pero la mayoría de lo que se publica en medicina no sirve para nada, no cambia la práctica clínica, y una vez de cada no sé cuántos artículos, ese cambia la práctica clínica. Nada nos hacía pensar que en el mundo de la IA iba a ser distinto, y no es distinto. Lo que pasa es que tenemos ahora que seguir esas guías para la correcta implementación. Esas guías están ahora en una pugna editorial. Esto es muy bonito. Esto, si seguirlo en este año, en el año previo, ves en las grandes revistas, New England Journal of Medicine, Lancet, vas viendo cómo van luchando algunos grupos académicos por ser ellos el checklist, ¿no?, que tienes que hacer para comprobar que tu algoritmo está bien hecho y que no se nos cuelen en la práctica clínica cosas que no funcionan. Pero claro, todo esto es una validación teórica también, retrospectiva, es decir, no sobre paciente en vida real, sino con bases de datos. Pero desde hace muy poquito tiempo, los médicos que estábamos en esto llevábamos muchos años reclamando, Topol, etcétera. Oye, en medicina realmente no te puedes creer algo hasta que no hay un ensayo clínico. Un ensayo clínico de verdad. O sea, en un hospital lo pruebo, en un hospital no lo pruebo, mido y comparo. Y hay diferencias estadísticas o no. Y ya nos han llegado. Después de 10 años esperando, vemos este año, esto está bastante actualizado, que ya en algunos países del mundo empiezan a llegar los primeros ensayos reales, prospectivos, aleatorizados, donde se usa ya, no se usa ya, humano, no humano, y vas viendo que funciona mejor. Entonces, este es el camino hacia el que vamos, ¿no? Anecdóticamente, el ensayo clínico hasta la fecha más grande ha sido este que os pongo ahí, de 30.000 suecas para mamografía. Y, sorpresa, ha salido favorable para la máquina. Por lo tanto, os lanzaría la pregunta, ¿es ético a día de hoy que te hagan una mamografía y te la haga un humano? Si ya tienes ensayos clínicos meta-analizados que demuestran que lo hace mejor una IA. Y tienes la visión completamente contraria, y es que en el British Medical Journal nos contaron que con las prisas y la emoción por la IA se coló un algoritmo para lesión aguda de riñón que funcionaba mal y murió gente. Consecuencias reales de cuando no haces una buena validación retrospectiva y prospectiva, y cuando funcionas por otros intereses. Entonces, una cosa es que seamos defensores del progreso científico para salvar vidas, y otra cosa es que perdamos nuestro método que nos ha costado décadas desarrollar para validar que lo que se hace en medicina está demostrado, y no caer en nuevas formas de chamanismos, que serían los chamanismos tecnológicos, y esto sería malo, ¿no? Hay una vuelta de tuerca más a la validación, y es lo que ocurrió con este artículo. Mira qué curioso. Hace relativamente poco, un par de años o así, un machine learning, mirando la radiografía de tórax, saca la raza de la persona. Asiático, negro, blanco, lo que sea. Y, bueno, te puede sorprender más o menos. Ya a estas alturas de esta conferencia debería ya empezar a no sorprenderte. Ya sabes que la máquina ve cosas que no vemos. Pero lo curioso es que cuando van a los data scientists, científicos de datos que lo han hecho, y le dicen, oye, ¿qué es lo que está viendo en la placa de tórax para saber la raza? Y dicen, no lo sé. Es machine learning. Funciona por intuición, como un humano. Es como si a tu hijo le intentaras preguntar por qué eso se dice así en español. Cuando no aprendes por reglas y aprendes por repetición, pagas un precio enorme. No es explicable. No hay explicabilidad. Es como cuando yo estoy en la guardia y entra un paciente por la puerta y digo, tiene Parkinson. ¿Por qué? No te lo sé explicar, porque he visto muchos. La máquina la estamos humanizando en ese sentido. La estamos haciendo intuitiva. Entonces, digamos que es la contrapartida. Y aunque hay grupos enteros en la Comisión Europea trabajando en explicabilidad de los algoritmos, yo tengo la postura relativamente fuerte y abierta a discusión de que es una falacia. Y me gusta ese valiente Lancet que dice la falsa esperanza de la explicabilidad de los algoritmos. Esto no va a ser explicable. La realidad clínica es que tú vas a tener algoritmo validado y te va a entrar un paciente en la consulta y le vas a decir, usted no es candidato a este tratamiento para cáncer. Y te van a decir, ¿por qué? Y vas a decir, no sé, porque lo dice un machine learning. Pero ojo, que no es ético que no te lo aplique, porque está demostrado y validado que el machine learning lo dice mejor que yo. Otra cosa es que trabajemos en normativas que permitan una segunda opinión sin machine learning, como en su día Francia exploró
y no sé si llegó a buen puerto, vosotros sabréis más que yo. Pero la explicabilidad es complicada con la inteligencia artificial, porque son máquinas de intuir. Y luego tienes la vuelta de tuerca al contrario. Esto es bastante reciente y es que con esto de lo que ve y no ve, cogen algoritmos que funcionan en detectar melanoma y miran algunas de las variables que está mirando, porque todas no se pueden ver, pero algunas sí, y se las dan a dermatólogos. Y los dermatólogos, cuando las ven, dicen, pues mira, estas 10 cosas que ha mirado la máquina, para decir si este lunar es melanoma o no, estas 5 yo las miraría, pero estas 5 me parece un disparate. Dices, sí, pero acierta más que tú. Entonces el artículo es muy interesante porque lo presentan como que estamos auditando a la máquina a ver si mira lo que tiene que mirar, pero yo creo que los autores son mucho más inteligentes que eso. Lo que están haciendo es colar un artículo que a quien audita es a los humanos, porque son los humanos los que tienen un rendimiento peor que la máquina. Y probablemente no están mirando los dermatólogos cosas que hay que mirar y que solo la máquina ve, porque si no, no acertaría más. Entonces, qué incómodo va a ser movernos en un mundo en el que las máquinas no solo ven más que nosotros, sino que además no sabemos cómo hacen para verlo. Pero es la realidad y lo tienes demostrado, no es una conjetura. Pero tiene resultados y salva vidas, ¿no? Bueno, sería raro que en este año yo diera una pequeña charla sobre inteligencia artificial y no hablara un momento de inteligencia artificial generativa. Porque todo lo que yo he estado contando desde que hemos empezado tiene que ver con un tipo de machine learning o de IA que hace algo muy concreto, que es discriminar. Discrimina A de B. En el presente, clasificación, en el futuro, predicción, pero discrimina A de B. Pero hay otro tipo de IA distinta que aparece hace poco. Y esa IA hace otra cosa. Y lo que hace es, cumple el concepto de machine learning porque aprende de ver muchos casos, pero no discrimina A de B. Lo que hace es que genera algo nuevo y previamente inexistente aprendiendo de esos casos previos, introduciendo una pequeña variación. Le das muchas fotos de caballos y te pinta un nuevo caballo. Les das muchos fotogramas y te crea un nuevo vídeo. Le das muchas palabras humanas y te crea un texto que parece hecho por un humano, con ese además efecto un poco de ilusión óptica que hace parecer que realmente lo ha escrito un humano, aunque en realidad es solamente una variación, una pequeña variación matemática sobre textos previos. Bueno, pues esa es la IA generativa, muy distinta de todo lo que hemos estado hablando. No tiene nada que ver. Y si nos lo llevamos a nuestro mundo, podríamos hablar ahora de IA generativa en el diseño, el arte, pero si nos lo llevamos a la sanidad, claro, es muy fácil pensar que la IA generativa de texto tipo ChatGPT se come, se está comiendo, se va a comer ya muy rápido además todo lo que tenga que ver con generar documentación. Hacer la historia clínica, consentimiento informado para el paciente, guías, recomendaciones, y lo estamos viendo. Ponían a ChatGPT contra médicos de familia dando consejos y todo el mundo elegía ChatGPT. Más empático, más sensible, todo es imbatible. Todo lo que tenga que ver con generación de contenido, no hay ninguna duda. Y además, y aquí me adentro en vuestro campo otra vez, no necesario casi o nada regularlo. No son algoritmos predictivos de enfermedad. Esto es documentación. Entonces, la predicción es que esto va a entrar a toda velocidad en los hospitales, farmacias, en todas partes, ¿no? Igual que ha entrado ChatGPT en nuestra vida y no va a parar de hacerlo. Pero, cuidado, porque eso nos vale para lo que nos vale. Es para temas documentales. Pero la IA generativa para soporte a la decisión, que es lo que estábamos hablando, clínica, ya es otra historia, porque no está validada. Y entonces lo que no es validable, por muy rápido que vaya, dices, no, pero la gente lo va a usar. Bueno, ya, la gente lleva 30, 20 años mirando en Google las enfermedades. Y eso no significa que tenga nuestro respeto ni nuestra validación. Y no lo va a tener nunca, ¿no? Pues yo creo que esto es parecido, ¿no? Bueno, no sé, todos conocéis probablemente el caso en Estados Unidos de que los jueces cuando juzgan con el estómago lleno son menos severos que cuando lo hacen con el estómago vacío, ¿no? Bueno, a los médicos nos pasa lo mismo. Hemos visto que las colonoscopias salen peor y se nos escapan más pólipos malignos de los que luego te mueres según lo cansado que esté el médico. Entonces no me puedes pedir que no esté a favor de la inteligencia artificial, porque todos lo sufrimos todos los días. Pero quería acabar con
algo que tiene que ver con esto de la sustitución humana y la sustitución del médico. De alguna manera he estado jugando en el límite de la verdad, porque os he dicho que había dos grandes mundos en esto del Machine Learning, que era discriminativo, que era la clasificación y la predicción. Pero me he dejado, a propósito, algo que es muy diferencial y que tiene que ver con un concepto un poquito más sesudo. Os voy a pedir un esfuerzo final, pero de nuevo, no voy a dejar que nadie se quede atrás porque esto es muy interesante. Mirad, si tú a una máquina le dices, por ejemplo, que estar previamente hospitalizado predice muerte, lo cual es cierto, estar previamente hospitalizado es un gran predictor de muerte. ¿Sabes lo que te contesta un Machine Learning? No lo hospitalices. Y esa risa es la risa del ser humano que entiende el contexto. Pero el Machine Learning no lo tiene. El Machine Learning no entiende el contexto. No puede pensar de una tercera manera que es absolutamente clave en el razonamiento clínico, que es de manera contrafactual. No puede pensar cosas distintas a lo que es. Es como si el Machine Learning, la inteligencia artificial, estuviera atrapada en una especie de eterno tiempo presente. No tiene narrativa. No puede transitar de A a B. Es una bestia del cálculo y de la lógica, en eso nos aplasta, pero todo lo que tenga que ver con funciones narrativas, y no hablo de contar cuentos, narrar es discurrir en el tiempo, entre lo que es y lo que podría ser, imaginar mundos posibles, imaginar escenarios alternativos, que por cierto, qué casualidad y qué bonito es lo que distingue al ser humano de los animales. Antes creíamos que era el lenguaje, ya nos dimos cuenta que no era el lenguaje. Lo que distingue al ser humano de los animales es que podemos imaginar mundos que no existen. Bueno, pues esto es lo que también genera todavía una fuerte barrera, un fuerte foso de contención a día de hoy entre nosotros y la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no puede pensar de manera causal. Si ve A y B, no puede saber si A es causa de B o B es causa de A. Y eso lo cambia todo. No puedes tener juicio clínico sin pensamiento causal. Solo lo puede hacer un experto de dominio. Un experto de dominio es alguien que está en el mundo y lo toca. Dicho de otra manera, si algún día llenamos el mundo de androides que van por la calle andando y capturan toda la información del mundo como hacemos nosotros, ahí sí. Ahí ya serán iguales que nosotros. O dicho de otra manera, es muy simplista y muy reduccionista pensar que la inteligencia artificial es como el humano solamente porque la IA pueda pulverizarnos en un tipo de cosas que hace el cerebro humano, que es la lógica y el cálculo, y el lenguaje, el pensamiento simbólico. En el pensamiento simbólico nos aplasta, pero hay mucho más dentro del cerebro humano. Hay de todo. Hay narrativa, hay empatía, hay amor. Todo eso no lo puede hacer y estamos bastante lejos. Si yo tuviera que hacer pronósticos a 5 años, a 10, a 50, mi pronóstico a décadas es que la siguiente ola de la inteligencia artificial será una IA que sí pueda tener esas funciones más complejas de la conciencia humana. Pero ahora mismo, en la era que nos ha tocado vivir, no nos tenemos que preocupar de eso. Más bien, yo no creo que vaya a haber ningún tipo de sustitución en tareas que no sean repetitivas. Creo en un acoplamiento y en un augmentation, como lo llaman, y creo que por ahí discurre. Y esto no es hablar desde el miedo, es hablar desde algo muy teórico y muy concreto. El mayor epidemiólogo del mundo en estos temas, el doctor Miguel Hernán, es el catedrático de Harvard de esto, es de Madrid, habla de esto con mucha fuerza y es muy interesante cómo nos ha enseñado que una cosa es lo que el Machine Learning puede hacer y otra cosa es lo que el humano puede hacer, pese a todo. Sí que quería acabar con una idea más. En medicina, como muy bien sabéis, a veces saber más puede ser menos. Nos cuesta mucho convencer a los ingenieros de esto. Me acuerdo cuando estaba en California, en Singularity, nos ofrecían los test genéticos estos recreativos y éramos como 80 en clase y se los hizo casi todo el mundo, menos 3 personas. ¿Sabéis quiénes son las 3 personas de la clase que no se hicieron el test genético? Los 3 médicos. Porque nosotros conocemos la falacia de Cochrane, que es que en medicina saber más puede ser menos. Puede empeorar tu vida y tu salud. Depende, la pregunta tiene que estar muy clara y tiene que ir a resolver un problema, si no, no es interesante. Lo digo por las cosas que llegan de Singapur, de Corea, de China. No, por la foto sacamos quién tiene arritmia. Claro, es fascinante desde el punto de vista
clínico, pero dice el editor de JAMA muy responsablemente, de manera muy madura, ¿cuál es el sentido de esto? ¿Por qué esa pregunta clínica? Lo importante al final va a ser hacer las preguntas correctas, porque como muy visionariamente dijo Picasso, los ordenadores son inútiles, ya que solo dan respuestas. Así que con las 100 personas más o menos que trabajan todos los días conmigo en Savannah, haciendo realidad esta visión que yo he contado de llevar la inteligencia artificial a la cama del paciente, os dejo y os recomendaría, si queréis, que os apuntéis a esa pequeña newsletter de un email semanal que se lee en un minuto, donde actualizo sobre todo lo que acabo de contar. Y yo la verdad que os recomiendo que os apuntéis, porque semana que no estás, consejo que te pierdes.